Muy buenas tardes, noches a todos, sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse una vez más a esta clase de la Fundación Arahaim. Les recuerdo que estamos en el curso de Leyes No Ágidas, Fundamento y Práctica, impartida por el Rab Asher Kakwa, quien nos ha acompañado durante 36 clases en este gran curso. Y por ahí dicen, y las que faltan, ¿no? Vamos a darle gracias al Eterno porque ya llevamos bastante tiempo con este curso y hemos aprendido bastante. Para las personas que nos puedan sintonizar en el canal de YouTube, sean bienvenidas. Les recomendamos que este curso lo vean completo desde la clase número 1 hasta esta clase, ya que cada una de las clases anteriores concatenan una enseñanza que debe de ser aprendida para poder llegar hasta este punto. No es un curso o no es una clase desvinculada de un programa de estudios. Es una clase que se encuentra dentro de un programa, el cual debe de estar cursarse completo para poder comprender de manera completa el curso. ¿De acuerdo? Bueno, antes de comenzar, les recuerdo las reglas de la sala: micrófonos apagados y cámaras encendidas. Repito, micrófonos apagados y cámaras encendidas. Cuando ingresen a la sala, revisen que sus dispositivos estén en silencio, ya que suele pasar que entran y se escucha el sonido del ambiente y puede distraer o interrumpir la clase. Les agradeceré también que tengan las cámaras prendidas, ya que es necesario tener interacción. Siempre la comunicación y más bien la base de la sociedad cibernética es la visualización. Entonces, vamos a propiciar a que esto sea sencillo, encendamos nuestras cámaras para poder interactuar. Durante la disertación es necesario que tengamos estas dos cosas cumpliendo para que después el RAP pueda pasar después de la sesión del RAP podamos tener una intervención de preguntas y respuestas en donde podamos hacer de manera ordenada nuestra participación. Sin más por el momento, les agradezco de nuevo su presencia y le dejo los cámaras y los micrófonos a el estimado Rab Asher Kakwa, quien está estrenando micrófono. Muchas gracias, Israel, gracias, Francisco, gracias a la Fundación, gracias a todos por estar aquí, gracias a Hashem, primeramente por darnos un día más de vida y poder seguir alegrándonos con el estudio de la Torá. Y sí, bueno, Baruch Hashem, seguimos estudiando estas leyes de Dinin, las leyes de respecto a los tribunales tribunales de justicia. Y obviamente apoyándonos en el libro de Ética Universal, que de hecho estaba mirando hoy en la parte de la carátula de la tapa posterior, que tiene felicitaciones incluso aquí del rey de Marruecos. No me había fijado en eso. Aquí dice: Su Majestad el Rey reconoce sus esfuerzos y su compromiso para ayudar y llenar el vacío entre las religiones y civilizaciones. En esta perspectiva, Su Majestad aprecia enormemente el papel de sustituto para el judaísmo y la civilización. No me había fijado en esta nota y en otras notas que hay ahí de personas importantes, vamos a decirlo así, en el mundo político, en todas estas cosas. Entonces, obviamente es un libro maravilloso, un libro que lo recomiendo porque viene desde el aspecto racional y social y ético, y obviamente todo fundamentado en la Torá. Empieza a traernos una visión bastante completa de lo que debería ser la vida no ágida de los diferentes aspectos que implican las 7 leyes. Y este aspecto de Dinin, obviamente es uno de los que a veces menos se conoce, de los menos desglosados, vamos a decirlo así, y de pronto, o sea, de pronto en este libro lo desglosa, pero me refiero a que de pronto no es algo muy conocido a veces en las clases, en los cursos. Es un tema que de pronto no se ha ahondado mucho, y me gusta este libro como lo trae de manera sencilla, bastante práctica. Entonces, por esa razón nos estamos extendiendo un poco en estas clases. Yo creo que de pronto con 2 clases más puede ser, con la ayuda de Hashem, que terminamos con respecto a esta misbah de Dinim, de tribunales de justicia. Y hemos venido hablando precisamente de lo que implica de fondo el tema de justicia, el tema de Dinim. Ya dijimos que no solamente son un tribunal como tal, que está constituido por jueces, sino también de aquellos que hacen que la ley se cumpla, como policías y otros tipos de oficios, digamos, vinculados a este ejercicio de la ley. Entonces, también hay muchas otras cosas, como el testimonio, los jueces, quién está de pronto
eh, habilitado o inhabilitado para ser testigo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas alrededor, tal cual como cuando hablamos de los tribunales que conocemos de las autoridades de cada país. Obviamente, eso implica muchas cosas y es lo que se encargan de estudiar muchos abogados para poder precisamente trabajar en esa área. Y en esta parte, hablamos un poco ayer, digo ayer no, la clase pasada, sobre algunas consideraciones que hace la Torá o enseña la Torá sobre los roles de la mujer y el hombre y algunas implicancias que puede tener en este, mm, en este precepto de Dinim. Y habiendo dejado eso claro, hoy entramos a la página 225, donde dice ahí el testimonio. Vamos a empezar entonces ya a meternos un poco más en detalles de ciertos aspectos, como decíamos, que nos permitan o que comprenden lo que es todo el tema de justicia. Y aquí dice precisamente las condiciones del testimonio. ¿No? ¿Cómo se debe dar este aspecto del testimonio que es parte importante en la ejecución, en el cumplimiento de la justicia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dice aquí que el juicio debe estar de acuerdo con la evidencia suministrada a través del testimonio. Las reglas establecidas a continuación se relacionan con las condiciones mínimas de credibilidad del testimonio cuando el testimonio está solo, es decir, cuando no hay otros factores o información presentes que aseguren la veracidad del testigo o corroboren los hechos del testimonio. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que vamos a hablar a continuación lo mínimo, digamos, que tiene que tener en cuenta un testimonio para que sea tenido en cuenta, para que sea importante en el tema de hacer juicios, de juzgar. Por eso repetimos, dice, las reglas establecidas a continuación se relacionan con las condiciones mínimas de credibilidad del testimonio cuando el testimonio está solo, es decir, cuando hay una sola persona como testigo. Ya dijimos, vale la pena repetirlo y creo que lo vamos a encontrar en todo el desarrollo del curso, que si bien el pueblo judío y las naciones tienen preceptos, obligaciones también parecidas, por ejemplo, como idolatría o establecer tribunales de justicia, etcétera, el robo, etcétera. Lo que es el cumplimiento en la práctica hay algunos detalles de fondo que divergen lo que es la ley judía y la ley establecida para las naciones. Aquí encontramos un primer punto, por ejemplo, que aquí se habla de un testimonio solo, es decir, un solo testigo. En la ley de la Torá, los tribunales de justicia de los sabios de la Torá, o sea, los sabios judíos, no se acepta el testimonio de un solo testigo, no se acepta, mínimo dos. Pero acá dentro de lo que es los tribunales de justicia para las naciones, encontramos una pequeña diferencia y es esa que incluso un testigo puede ser válido, pero obviamente que el testimonio de él esté, digamos, también puede que el testimonio solo, digamos, si es evidente, si es completamente determinante, es completamente válido, pero puede haber, como va a decir más adelante, un testimonio deficiente, que significa que de alguna manera necesita comprobación, necesita otro tipo de pruebas para poder darle fuerza a este testimonio. Por ejemplo, dice, es decir, cuando no hay otros factores o información presentes que aseguren la veracidad del testigo. O sea, cuando hablamos del testimonio solo, es precisamente cuando nos basamos solamente en el testimonio y de pronto no hay pruebas, no hay otras cosas que determinen lo que se necesita determinar en el caso. Y si hay otros factores o información presentes que tienden a garantizar la precisión de lo que de otro modo sería un testimonio deficiente, entre comillas, entonces, según la exigencia de la necesidad de juzgar y reforzar la ley y el orden, este testimonio puede ser aceptado, lo que decía. O sea, sí, hay información que corrobora, que digamos, ayuda a corroborar lo que dice el testigo, entonces un solo testigo puede ser válido, su testimonio puede ser válido obviamente, para aclarar, para hacer todo lo que hay que hacer. Y entramos entonces, dejando claro eso, vamos a ponerlo así de manera resumen, es que en la ley judía no se puede un solo testigo,
ni siquiera que él vio y presenció el hecho, o sea, que en verdad tiene toda certeza de lo que vio, de lo que él quiere contar. No se acepta un solo testimonio, tiene que hacer mínimo dos. Pero acá en la ley, en los tribunales de justicia para las naciones, un solo testigo puede ser válido. Y si, digamos, hay evidencias o otras cosas que refuerzan el testimonio de esta persona, pues mucho más todavía se puede aceptar este testimonio. Y acá vamos a hablar ahora de la obligación que tiene la persona de testificar. O sea, cómo nos afecta o no afecta, eh, cómo repercute esta ley de Dinin sobre cada uno de nosotros. Pues es más fácil actuar en el rol de testigo, ¿ya? Porque de pronto, bueno, uno dirá así, bueno, yo no soy juez, no soy abogado, no me dedico a esto, pero cualquier persona puede ser testigo. Solamente se requiere que obviamente presenció el hecho y tiene entonces una obligación, según lo dice aquí, como no ágida, dice, es racional que una persona con un testimonio relevante esté obligado a testificar. O sea, la persona tiene un testimonio que es determinante o puede ser determinante en el juicio que está haciendo. Entonces establece la ley que esta persona, o sea, la ley no ágida, que esta persona debe de testificar. Y dice aquí, como dice, cuando se le llame o incluso que no se le llame juicio. O sea, él debe presentarse solo porque él sabe aquí que su testimonio es relevante. Y por eso decía, esta es la manera que de pronto entra cualquier persona en el tema de Dinim, aunque no sea juez, aunque no sea los litigantes, etcétera, pero puede haber una persona, cualquier ser humano, cualquier persona que presenció el acto, entonces debe presentarse al juicio, incluso que él no se ha llamado, sino que él es consciente de lo que, él sabe la verdad, vamos a decirlo así, entonces debe presentarse, es su obligación, dice aquí, ya que incluso si no se lo llama, si se requiere para que se haga justicia, o sea, aquí él está obligado a presentarse con la intención de ¿qué? De que este precepto de Dinin se cumpla, o sea, de que se haga justicia. Y esto también, aquí cita, por ejemplo, a Ramban, Ilhot e Idut 1.1, o sea, el Ramban con las leyes de testimonio, precisamente, Idut, capítulo 1, versículo 1, esto es, el versículo 1, perdón, Alajá 1. Esto es Mishneh Torah. Y dice aquí, esto está indicado por el castigo, o sea, ¿de dónde se aprende esto? Dice, por el castigo a los habitantes de Shechem por no presentarse a llevar su príncipe ante la justicia, ya lo hablamos también en la clase pasada, eh, sobre el tema de que ellos vieron lo que hizo el príncipe, entonces debieron presentarse, eran testigos. Entonces, esto está indicado por el castigo a los habitantes de Shechem por no presentarse y llevar a su príncipe ante la justicia porque vieron y sabían, pero no lo llevaron ante la justicia. El segundo punto de vista maximalista, ¿a qué se refiere con el segundo punto de vista? Ya dijimos que en este desarrollo nos estamos basando en dos opiniones, en dos puntos de vista, vamos a decirlo así, importantísimos, el de Maimónides y el de Nachmanides. Entonces, Maimónides establece que como un tribunal eh, sin entrar en procedimientos mucho más exigentes, vamos a decirlo así, pero Nachmanides establece procedimientos muy parecidos a los de la ley judía, y que al final de cuentas decíamos que las naciones están haciendo, o sea, examinan muy detalladamente en un juicio, tienen procedimientos o cosas procedurales precisamente para poder llevar a cabo indagar a fondo el caso para poder resolver. Entonces, por eso, cuando dice aquí el segundo punto de vista, o sea, refiriéndose a la opinión de Nachmanides, que es maximalista, como así, que exige mucho más, es más exigente, es mucho más objetivo, como ya lo dijimos, coincidirá en esta obligación de testificar, porque es uno de los mandamientos judíos en la ley procesal, con el cual, en su opinión, la ley de Noé coincide, según la opinión de Nachmanides. En el Mishneh Torah del Rambam, en estos temas de pena capital, sobre todo que el Sanedrín, por orden de Hashem, podía hacer, y obviamente lo hacían personas muy sadiquín, no eran cualquier persona, habían procedimientos muy rigurosos. Incluso dice el Mishneh Torah que si habían 100 testigos, había que indagarle a cada uno de los 100 testigos. No es que, bueno, nos sirven dos y hay 100 testigos, no. Se examina muy profundamente, muy rigurosamente a cada testigo, se le indaga todo esto. Entonces,
el punto de vista de Nachmanides, que es más exigente, por eso se llama maximalista, establece primeramente de que el testimonio es totalmente importante para poder cumplir toda esta parte procesal, o sea, la parte de la ley procesal, como dice aquí, con el cual, en su opinión, coincide en cuanto a la rigurosidad con la ley no ágil, según Nachmanides. Ahora, pero vamos a ver precisamente que hay detalles, como ya dijimos, que no necesariamente son igual a la ley judía. Por ejemplo, dice aquí, primeramente dejando claro que el testigo es importante. Y ya dijimos que se debe presentar, incluso que no se ha llamado, pero él conoce algo importante para ayudar al juicio. Entonces, ahí cualquier civil, cualquier no ágida que no esté dentro de los tribunales trabajando como parte de los tribunales de justicia o parte de la policía o algo así, él tiene la obligación, ahí sobre él recae ese precepto de justicia también sobre él, de presentarse y dar su testimonio para ayudar a resolver las cosas, hacer cumplir la ley, o sea, ser justo, ¿no? Entonces, y el tema de los testimonios es algo muy importante en lo que es la ley procesal y es algo que hoy día también es muy importante. Y por eso decíamos que hoy día muchas de las cosas se hacen según lo que Nachmanides dijo que se hacían. Y ahí existe la ley procesal, todos los procedimientos de investigación, etc. Existe una prohibición más amplia al individuo en el marco de la justicia de causar que de cualquier manera que otro transgreda las leyes. Más allá de esto, los individuos están obligados a hacer lo que puedan para prevenir que otro transgreda. O sea, esto también implica que la persona, digamos, reprenda a su hermano, como lo dice la Torá. O sea, que le reprenda antes de que haga algo que no debe hacer. ¿Ya? Eso es una prevención, como dice aquí, o sea, evitar o tratar de evitar que otro transgreda las leyes. Y esto, por eso dice aquí, los individuos están obligados a hacer lo que pueden para prevenir que otro transgreda. Estos son imperativos. Mira que, por ejemplo, en la ley, ahora me acordé de algo, en la ley, dentro de lo que yo he visto, pues no, como dije, no soy experto en leyes, de hecho hoy estuve consultando algunas cosas con la señora Sori, que es abogada, eh, para entender algunas cosas de aquí del texto. Pero miren que, ¿qué pasa si una persona hace un crimen, algo así, o por ejemplo, y una persona está presente eh, y digamos, puede ser que se le vincule al crimen por el hecho de haber guardado silencio, o sea, digamos o sea, como una participación, ¿cómo se llama eso? Los abogados me ayudan, es como, Creo o que sea, que se se llama hace complicidad. algo así exactamente, algo así como complicidad. Entonces, en la ley de la Torá, a nosotros los judíos se nos ordena reprender a otro judío que va a hacer una transgresión. De hecho, también está en la parte de Edut, del testigo, porque es una de las cosas en lo que respecta a las leyes de justicia o de pena capital dentro de la ley judía, hay una obligación de advertir a la persona antes de que haga la situación. O sea, eso acá de alguna manera se extiende, no exactamente igual, pero nos dice que la justicia no simplemente está ahí para aplicarse, para juzgar, sino que también de alguna manera estamos obligados a prevenir. O sea, la justicia también tiene un carácter de prevención. Y yo creo que precisamente a juzgar y establecer ciertas penas o ciertas cosas, de alguna manera están mandando un mensaje a la sociedad de no hagas esto porque puede ser juzgado de tal forma. O sea, ese es uno de los objetivos como de la justicia también, no solamente resolver, sino también prevenir, como dice aquí, y desde la parte individual, cada ser humano también está obligado a llamarle la atención al otro, o sea, de alguna manera prevenir que transgreda. Y estos son imperativos racionales indicados por la tradición en el del Sinaí. La obligación de defender la justicia, la vida de acuerdo con la ley, por supuesto, comienza en casa y la escuela con la educación de los niños. Mira lo importantísimo que es la educación. Dijimos que también el aspecto las leyes de Dinín también tienen un aspecto de educación, ¿se acuerdan? Para educar la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, también desde la casa, las personas deben educar a sus hijos desde pequeños. Deben enseñarle valores, deben enseñarle temor a Dios, deben enseñarle
que robar es malo, debe enseñarlos a todos estos valores, pero a veces puede haber padres que precisamente patrocinan o le ven gracioso algunas cosas y precisamente el niño termina creciendo y precisamente convirtiéndose en un criminal. Hay muchas cosas, hay muchas historias de personas que están en la cárcel precisamente por situaciones que empezaron desde la niñez. O, por ejemplo, grandes asesinos en serie también, grandes, entre comillas, me refiero que se hicieron famosos, no son grandes obviamente, se hicieron famosos, asesinos en serie, y muchos de ellos también tienen muchos problemas a veces de abuso en la niñez, etcétera, una vida familiar caótica desde pequeñito, una vida horrible. Este es el tema de cómo desde la familia se puede influenciar positivamente o negativamente. Y quedamos hablamos hace un momento de la prevención. O sea que del hogar empieza la obligación, el tema de justicia, educando a los hijos de acuerdo a la ley, ya de acuerdo a las cosas, y no solamente la ley del país, sino también la ley no ágida, el temor a Dios, etcétera. Dice aquí, con respecto al tema de testimonios, también tenemos la prohibición de declarar falsamente, dar falso testimonio. La prohibición de las escrituras contra testificar falsamente se aplica también en la ley de Noé. Esto es así según la primera opinión, o sea, la primera opinión de Rambam, porque es un principio racional. O sea, es lógico que si va a ser testigo no va a andar mintiendo. Es un principio racional. Ya dijimos que mucho de las cosas también no ágidas están basadas en la razón. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que pasa es que en la Torá, en la ley judía, hay muchas cosas que no tienen ningún fundamento en la razón. Es lo que llaman los libros, si queremos a ver también, lo llaman suprarracional. Ya, como que están más allá de la razón. Hay cosas que la Torá nos ordenó, que no necesariamente se entienden, pero así tenemos que cumplirlas. Entonces, en esto diferencia también los tribunales de justicia judíos con los tribunales de justicia de las naciones. ¿Por qué? Porque los tribunales de justicia judíos obviamente juzgan incluso de acuerdo a cosas que sí tienen obligación los judíos, incluso aquellas que de pronto no tengan aparentemente un aspecto racional. Pero en los judíos, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio del curso, cuando citamos a Hiskuni, el tema de la importancia de la racionalidad, que por eso, según la opinión de Hiskuni, por eso no estaba enunciada específicamente las leyes en el libro de Bereshit al principio, porque dice Hiskuni, porque al final de cuentas esto está dentro de la razón humana, es algo que Hashem ya proveyó a las personas. Entonces, hay una importancia en la racionalidad, en los argumentos racionales. Sin embargo, en la ley judía encontramos cosas que van más allá de la razón y aún así se tienen que tener muy en cuenta. Por eso dice aquí, se aplica también según la segunda opinión como un área de superposición con la ley procesal judía. Hay una clara prohibición de jurar falsamente donde se hace un juramento para testificar. Miren que las cortes ponen al testigo a jurar. Creo que le ponen la mano sobre la Biblia, ¿cierto? Parece que es. Y lo hacen jurar ante Dios y ante el tribunal de que él no va a mentir. Entonces, ahí se le hace un juramento para testificar y está bajo juramento y se la ley. Y si él viene y se comprueba que está mintiendo, es un delito, porque él juró decir la verdad. Entonces, esto es muy parecido a la ley procesal judía, donde muchas veces a los testigos o incluso a los litigantes se les hace jurar por el nombre divino. ¿Ya? Precisamente es un tema muy serio de jurar en vano. Acá no es exactamente igual, pero sí se hace un juramento, en este caso, ante la ley y ante Dios, de que va a testificar y va a decir la verdad. En palabras de un comentarista, la obligación del testigo es hablar y testificar fielmente de lo que sabe, sobre la base de un conocimiento claro y confiable, no infiriendo el resultado. Es decir, aquí él va a contar lo que sabe, no va a contar conclusiones o lo que él piensa que es, lo que debe hacer, lo que debe haber sido, sino basarse únicamente en ciertos hechos que le mostraron y le enseñaron a sus sentidos saludables. O sea, el testigo debe contar las cosas como vio, lo que está claro. Él no va a contar, y a mí me parece, o sea,
él no debe incluir sus opiniones, él debe contar el hecho, ¿ya? Esto también me hizo acordar ahorita de algo que pasó con Joseph y sus hermanos también, que dice el Midrash que él hizo la Shon Hará de sus hermanos, cuando fue a llevar, dice la Torá, falsos testimonios a su padre. Y el Midrash cuenta de que él realmente vio cosas que le causaron, digamos, un problema de malentendido, vamos a decirlo así, no entendió. Él vio algo que no entendió, pero cuando va donde su papá, él no cuenta lo que vio, él cuenta su conclusión. Ya, mis hermanos estaban haciendo esto, mis hermanos hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto. O sea, por ejemplo, dice comieron partes de un animal vivo, etcétera. Pero incluso se fallecerá a cuenta de que ellos estaban creando un animal y realmente no era un animal que merecía shejitá porque era un animal creado por ellos, etcétera. Hay muchas explicaciones. Pero el punto es, el ejemplo aquí es que Joseph fue y llevó su conclusión, o sea, lo que él pensaba. Él debió contar los hechos y que su padre decidiera o juzgara, vamos a decirlo así. ¿Ya? Esa es la obligación del testigo. El testigo no va a llevar su opinión sobre el caso. El testigo va a contar hechos y ya juró precisamente de que va a contar la verdad. Y él debe ser muy claro, no debe haber cosas confusas, debe ser muy claro y no infiere el resultado, es decir, él no se mete el resultado, sino que lo que pudo haber sido, algo así, no, sino que él simplemente se basa en los hechos, en esto que dice acá. La cantidad de testigos es otra cosa que también el libro nos viene a hablar aquí. Hasta el momento, primer punto, testimonio es parte importante del derecho o de la ley procesal eh, en los tribunales, según la segunda opinión. Y también se requiere que el testigo se puede tener en cuenta un solo testimonio, es un solo testigo, y mucho más si hay otras cosas que apoyan o le dan veracidad a ese testimonio. Se debe prevenir con una persona transgreda. También la justicia debe también estar enfocada a la parte preventiva y también a la educativa. También los gobiernos deben tener un aspecto educativo también y no solamente eso, llevémoslo a la familia, que también es la obligación de nosotros, o sea, cómo de alguna manera estamos relacionados con la misma de Dinim, pues desde casa, educando a nuestros hijos en las 7 leyes, en el temor a Hashem y cumplir obviamente y respetar la ley también de la localidad del país. También el testigo hace un juramento, ¿ya? Y en esto se parece a la ley procesal judía también. Y obviamente bajo juramento no puede decir falsas cosas, tiene que declarar la verdad. Y segundo, que cuenta hechos, no va a contar sus opiniones, cuenta hechos. Ahora, la cantidad de testigos también es importante. ¿Por qué? Porque lo que decía hace un momento al principio, en la ley judía es muy importante la cantidad de testigos y si hay 100 testigos hay que indagar a todos los 100 testigos, hay que estudiarlos, hay que examinarlos, incluso la ley dice como qué preguntas hacerle, incluso así que si un testigo coincide en una cosa y el otro, digamos, no concuerda con otro testigo, hay muchos detalles dentro de lo que yo he estudiado en el Mishneh Torah. Pero, pero acá, y también lo que decíamos, mínimo 2 testigos también, mínimo. Entonces acá un testigo, dice aquí, incluso sin ninguna otra evidencia de apoyo u otros factores presentes para asegurar la veracidad del testimonio, como se discutió anteriormente, es suficiente para condenar por la pena más severa, o sea, la pena capital. Esto en contraste con el decreto de la escritura, en la ley judía se requiere un mínimo de 2 testigos. O sea, cuando hablamos incluso de pena capital, que es algo todavía mucho más serio, obviamente es pena capital. Entonces la ley judía establece que no se puede escuchar el testimonio de una sola persona. Pero acá, según lo que se entiende, incluso una sola persona eh, aparentemente no tiene otra evidencia de apoyo, sino solamente con su testimonio, podría ser suficiente para condenar a una persona a la pena capital, según lo que está dicho aquí. Ahora, otra cosa, un segundo.
dice acá un comentario, dice hay una opinión, o sea, Lev Ibra, de que la sociedad pueda adoptar la exigencia de requerir un segundo testigo como medida de mayor certeza de justicia. O sea, en cuanto a lo que la Torá ordena, un solo testigo, o sea, lo que le compete a los noajidas, un solo testigo puede ser suficiente. Pero también se entiende si, o sea, los tribunales tienen la autoridad también para poder determinar que no se lleva una persona a la pena capital sin poner 2 o 3 testigos o lo que ellos determinen. Pero según la ley no agida, con uno solo, sin ninguna otra evidencia, se podría confiar en ese testimonio. Lo que pasa es que en la realidad, o sea, vamos a decir, en la vida práctica, se hace complejo, obviamente. Llevar una persona a la pena capital solamente porque una persona dijo y confiar, digamos, 100% en lo que dijo. Es un tema que obviamente dentro de la ley procesal se van a tomar con mucho cuidado, van a buscar otra manera de determinar si la persona es culpable o no. Y por eso lo más normal es que los tribunales establezcan que se escuchen a más testigos o incluso se busquen evidencias que demuestren precisamente la culpabilidad de esta persona antes de llegar a proceder. Dice acá, sin embargo, el rabino Moshe Weidner me ha señalado que la interpretación básica de las palabras de Rama y el Talmud es que un tribunal no gira está obligado a emitir un juicio en todas las leyes bíblicamente incumbentes a ellos sobre la base de un testigo aceptable. O sea, esto va a depender del caso. Puede ser que un testigo sirva, puede ser que un testigo no sirva, no sea suficiente, pues no que no sirva, no sea suficiente. Pero tengo entendido que todo lo que tiene que ver con pena capital se lo toman muy en serio, no están a la ligera, no están a la ligera. Incluso vamos a hablar ahorita, por ejemplo, el tema de inculparse. También está prohibido, o sea, hay desconfianza entre una persona que se inculpa, que dice, no, yo soy culpable, tal cosa, o sea, no solamente creerle porque lo dijo, porque puede haber una persona suicida que se inculpa solamente para morir, ¿ya? Entonces se hace complicado, pero precisamente puede que el tribunal, lo más normal, determine que se necesiten más testigos, etcétera, para poder proceder de una manera correcta. Ahora, ¿por qué se hace difícil confiar? Ahora más adelante va a decir algo interesante en la nota 57 precisamente. Es que dentro de la ley judía, un testigo es válido cuando es Yirat Shammai, cuando es temeroso del cielo. ¿Qué significa que es temeroso del cielo? Que es Shomer Misbor. O sea, que la persona en el que es válido como testigo en la ley judía es una persona que cumple los misbot, una persona que es un buen judío, ¿no? Porque no se confía en una persona que de pronto no tiene temor de Dios, o sea, se hace complicado. Pero en la ley no ágida no se requiere eso, como lo vamos a ver en el siguiente punto. O sea, que tiene que ser un no ágida aquí el que viene a declarar, o sea, no se cumple eso, pero en la ley judía sí se establece que es una persona que cumpla los misbot de su obligación con Hashem, o sea, venga a darle Macón, y su obligación con el prójimo, venga a darle Javero. Si es una persona que es recta en sus cosas, tanto con Hashem, tanto con los demás, entonces una persona que puede ser un solo testigo no funciona, por la ley también lo prohíbe por otro asunto, pero 2 testigos se necesita igual que sean temerosos del cielo y que cumplan mis votos. Entonces, eh, por eso es que creer acá dentro de lo que es Dinin en la parte no ágida, creer en un solo testigo puede ser complicado porque no sabemos qué tan temeroso es él, pero vamos a ver en el siguiente punto que la ley no ágida, como dice aquí, no requiere que un testigo cumpla toda la ley no ágida para ser acreditado como capaz de producir evidencia confiable, cosa que sí pasa en la ley judía, ya dijimos. Sin embargo, no se acepta el testimonio de una persona cuyo comportamiento hace que se sospeche que miente, ya sea como con o sin juramento, como una persona violenta o un ladrón. Entonces todo tiene sus matices, todo tiene sus detalles. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente una persona tiene que ser no ágida, o sea, no que cumpla toda la ley no ágida para que sea válido para testimonio, no es necesario eso. Pero también se necesita, y esto va dentro de lo racional también, de que el juzgado o que los jueces vean que la persona sea confiable de Edut. Si es una persona un criminal, digamos, su testimonio puede ser que no sea tan válido, ¿no? Porque es alguien que tal vez es capaz de mentir.
Entonces, aquí, y una de las cosas que más se basa aquí sobre todo es sobre los mitzvot que tienen que ver con la sociedad. Por ejemplo, como dice aquí, si se tiene, se tiene sospecha que la persona miente, no es válido para testigo. Ya sea sin juramento o con juramento, o si es una persona violenta o un ladrón. O sea, son cosas enfocadas a las leyes de ganarle javero, o sea, las leyes con la sociedad, con el prójimo. Entonces, mientras se sepa que son cuidadosos de las leyes de derechos de propiedad, derramamiento de sangre y testigos falsos, las personas deben ser aceptables como testigos. ¿Viste? Son cuidadosos con respecto a estas leyes. Puede ser que una persona no crea en Dios. Entonces, por eso no es válido para testigos. Sí, mientras una persona, como dice aquí, que respete los derechos a la propiedad, derramamiento de sangre y los testigos falsos. Mire qué importante es esto para Hashem. Lo aprendimos también con el diluvio. Dice que hacen idolatría y todo, y Hashem estaba allí, pero cuando empezaron a robar, dice Rashi que el robo fue una de las cosas que detonó ya el, el, el juicio divino. Entonces Hashem, como está escrito también en Tomer de Borá, Hashem cuida el honor de otro más incluso que el honor propio. Entonces, aquí se tiene en cuenta muy importante el hecho de que la persona esté cumpliendo, o sea, sea un buen ciudadano, vamos a decirlo así, para poder ser un buen testigo, ser admitido como testigo. Las personas deben ser aceptables como testigos si cumplen esto, que son, cuidadosos en las leyes de derecho a propiedad, derramamiento de sangre, etcétera. Y dice acá, debe recordarse, acá, una nota 58 aquí dice, razón ish, en Babacama, citado por Racover, dice, el requisito, perdón, en la ley judía de que un testigo no tenga transgresiones, también en la conducta entre la persona y Dios, es un decreto suprarracional de la Torah. Es lo que estamos diciendo. O sea, en la Torah se establece que una persona, para que no tenga transgresiones, ni venga a darle macón, o sea, transgresiones de sus mandamientos con Hashem, su responsabilidad con Hashem, y venga a darle javeró de su prójimo con la sociedad. Entonces, en la ley judía, una persona, como dije, tiene que ser shomer mitzvot de estas cosas para poder ser válido como testigo. ¿Y esto dónde está? Dice, es algo suprarracional. La Torah lo ordenó, pero aparentemente es algo que está más allá de cualquier razón, de cualquier entendimiento. Podemos encontrar algunas conjeturas, algunas cosas, o no conjeturas, sino algunas explicaciones que los comentaristas tengan, los sabios, pero al final de cuentas, esto es un decreto suprarracional de la Torah, como está escrito en Minhat Hinuk. Continuando aquí, dice, debe recordarse que esta y cualquier otra condición del testimonio se requiere, o sea, esta y cualquier condición, estamos hablando, volvemos al tema, al texto. El texto está hablando de que la persona sea temeroso o que sea cuidadoso de las leyes con respecto a la sociedad, como derechos de la propiedad, derramamiento de sangre, y sobre el tema de ser falso testigo, se respeta también la ley en ese aspecto. Entonces puede ser aceptable como testigo, como decíamos, y debe recordarse que esta y cualquier otra condición del testimonio se requiere, como se mencionó, cuando hay otros factores o información presentes que aseguren la veracidad del testigo o corroboren los hechos del testimonio. Aquí donde recordamos el punto, volvemos a recalcar, de la opinión maximalista del Nachmanides, de que se requieren muchas más otras cosas. O sea, el testigo, aunque sea una persona que es un buen ciudadano, vamos a decirlo así, aún así, obviamente los procesos establecen búsqueda de evidencias, otro tipo de cosas que ayuden precisamente a reforzar y a tomar una decisión correcta en el juicio. No es necesario decir, no es necesario decir que un testigo debe ser suficiente, debe tener suficiente salud mental como para testificar con precisión. Eso es obvio, o sea, también es algo lógico, que no es necesario ni aclararlo, pero un testigo debe ser apto desde el punto de vista mental, una persona que tenga sus capacidades mentales para poder testificar. Se considera que un testigo es intelectualmente sano y tan aceptable como testigo, incluso si una de sus facultades del habla o la audición se ve afectada. O sea, incluso que es un testigo que de pronto no habla, es mudo, bueno,
Alguien me dijo que no era mudo. Vimos aquí una clase el otro día, dijo la señora Alicia, creo que era, no me acuerdo la palabra que dijo, que no era mudo, sino, eh, se me escapa la palabra ahorita. No me acuerdo ahorita. Que decía que estas personas que no hablan, no les decía mudos, sino, no me acuerdo. Era Bueno, una persona, sordomudo, ¿no? ¿cómo? Sordomudo. Creo que sí, creo que era sordomudo. Entonces, una persona que de pronto no tiene la facultad de hablar puede ser, obviamente, válido como testigo, y o que una persona que no escucha también puede ser válido como testigo. Y hablando con la señora Sori también, hoy me decía que sí, que efectivamente se establecen unos procedimientos y obviamente se busca como un traductor, o sea, traductor de señas, algo así, lo que se necesite para que la persona pueda testificar. Ya, un segundo aquí, voy a leerle. Dice que sí es válido con un traductor, se solicita y se puede obligar en caso de ser necesario, con un traductor especialista en lenguaje de señas. Se le explica al testigo como una persona normal, que es un deber ciudadano que te tiene que cumplir y decir la verdad. Mira lo que dice, un deber ciudadano. Acá estamos hablando que es un deber de la Torah también. O sea, vemos, ¿qué es lo que vemos aquí? Nos permite hacer este análisis o esto que estamos viendo con estos paralelos, ver cómo en algunos aspectos se cumple lo que Nachmanides dice. O sea, se está haciendo hoy día en la ley, sin hablar de pronto de Dios y sin hablar de las 7 leyes noajidas, se está haciendo muchas cosas que se establecen dentro de la Torá. Como que dijimos hace un momento que un testigo tiene la obligación de testificar si él sabe que esto es determinante para el juicio, incluso que sin que lo llamen. Acá tenemos, por ejemplo, un testigo que no habla o no escucha, entonces se le pone un traductor y se le explica, dice aquí, que tiene un deber como ciudadano de cumplir y decir la verdad. Un deber que cumplir, perdón, y decir la verdad. Y se hace una solicitud al juez mediante un escrito igual que si fuera alguien normal, o sea, alguien que habla bien, que tiene sus facultades completas, pero se hace con un traductor, o sea, una persona especialista, y ahí debe estar siempre a su lado. Entonces, ¿qué estamos leyendo acá? De que una persona, un testigo que de pronto no tenga la facultad del habla, otro que no tenga la facultad de la audición, son válidos como testigos. Se consideran personas mentalmente aptas, con la salud mental suficiente para testificar. O sea, esto no los invalida, obviamente, como personas con algún problema mental, eso es otra cosa, pero ¿por qué se trae esto? Porque, bueno, a veces en la Torá, este tipo de cosas, en algunos aspectos de la Alajá, a veces invalidan a una persona en ciertas cosas, pero obviamente eso ya requiere otro tipo de estudio. Pero aquí es importante aclarar que un testigo es calificado, como dice el título del que estamos leyendo, de la calificación del testigo. Calificación se refiere a quién es calificado y quién no, quién es apto y quién no. Entonces una persona mentalmente es lógico que tiene que estar mentalmente bien para poder testificar, y eso incluye una persona que de pronto no tiene facultad del habla o no tiene facultad de la audición, pero eres apto para testificar y tiene su obligación también de hacer, de testificar si él obviamente desconoce las cosas que ayudan al proceso. Ahora dice acá, en la medida que en que el testimonio es parte del precepto de la justicia, los niños que están exentos de responsabilidad en todos los preceptos noágicos están exentos de testimonio. Aquí hay una cosa también que me parece que no la abordamos, pero el tema de lo que se llama mayoría de edad. La mayoría de edad, eh, dentro de lo que la mayoría de los países establecen, es 18 años, ¿ya? Pero hablando de la responsabilidad que tienen los misbot, o sea, lo que la persona se hace responsable, o sea, ¿cuándo es mayor de edad dentro de la ley de los países? En la mayoría de los países, no sé si existe algún país que de pronto no sea así, pero en la mayoría de los países son 18 años. Para el país, él es mayor de edad allí. Tiene derechos como una persona mayor de edad. Para la Torá, una persona es mayor de edad desde los 12 años para una chica y 13 años para un chico. Es muy parecido a lo que es en el pueblo judío. En el pueblo judío tenemos bar mitzvah, los chicos bar mitzvah se cumplieron 13 años, ahí hay todo un ritual, una ceremonia que se hace, y ellos asumen la mayoría de edad
¿Desde qué aspecto? Desde la obligación de la Torah. Es decir, ellos ahí, el joven de 13 años está asumiendo el yugo de la misbot, Kabbalat Ol, vamos a decirlo así, o sea, está haciéndose ahora responsable de su obligación con los misbot. Antes estaba patú, estaba exento de misbot. En el caso de las chicas, a los 12 años. 12 años, ¿y esto por qué? Porque se considera también, incluso la Gemara explica y todo esto, de que las mujeres, incluso como que se desarrollan incluso intelectualmente un poco antes que los chicos, o sea, como que se hacen a veces más maduras o un poco más maduras mentalmente desde los 12 años. Y entonces, para resumirlo así, no vamos a entrar en las discusiones y toda la subida, digamos, toda la enseñanza de por qué se determina así para noajidas, pero de aquí aprovecho y les digo, para cuando un noájida está obligado a los misbot, o sea, cuando sobre él lo que haga se puede considerar pecado o se considera precisamente mérito por su misbot, a partir de los 12 años, una chica, y a partir de los 13 años para el chico. Desde ese momento, los noájidas tienen completa responsabilidad de sus preceptos y si transgreden, obviamente son responsables de una transgresión. Antes de eso, están exentos de las misbot. Así es también con el pueblo judío. Antes de eso están los chicos judíos o las chicas judías exentas de las misbot. Pero eso no significa, como ya lo hemos hablado, que el hecho de estar exento no se les eduque, porque es tan, disculpen la expresión, pero es tan tonto pensar, no, que voy a dejar que ellos crezcan y decidan qué hacer o qué hacer. Eso dice Rebe, es un pensamiento necio. Es tan tonto como esperar que ellos decidan vacunarse o no, cuando están pequeñitos. ¿Qué niño va a decir, sí, vacúnenme, si le tienen miedo a veces a las agujas, a todas estas cosas? Entonces, obviamente que ellos no van a querer hacerlo. Entonces, nosotros, dentro de lo que hemos estudiado también ya en el libro de Así una vida plena de sentido, cuando hablamos de la educación, no se puede dejar la educación del niño y sobre todo la educación en Misbot, la educación sobre Hashem, sobre el temor a Dios y todas estas cosas, que el niño crezca y cuando crezca decida, no, se le tiene que fundamentar desde pequeño. Ahora, en el caso de nosotros, tenemos una misbah de Jinuf, tal cual, obligado por una parte tiene que ver con la Torah, otra parte obligado por los Jajamín. Pero en el caso de los noajidas, se entiende por la lógica. Volvemos al punto. Tiene la fuerza aquí, la lógica de que yo tengo que enseñar a mi hijo en los preceptos. El hecho que esté exento, que es lo que estamos viendo aquí, no significa que él no tenga que aprender. Tengo que educarlo, tengo que enseñarle a precisamente prepararse para cuando tenga los 12 años, porque si no, ¿cómo va entonces a asumir con responsabilidad los mismos a la mayoría de edad? No sería algo realmente, no tiene sentido. Es algo necio esperar que él cumpla mis votos cuando no se le enseñó. Ok, dice acá. En la medida que el testimonio es parte del precepto de la justicia, los niños que están exentos de responsabilidad en todos los preceptos noánicos están exentos de testimonio. Entonces, los niños están exentos de los preceptos, ya dije, se les educa, obviamente, pero es por el tema de enseñarles, no porque tengan realmente una obligación, todavía están pequeños. Pero el testimonio también es algo en el que ellos están exentos también. Están exentos de la parte de ser testigos. Son niños. El testimonio de un niño, sin ninguna otra evidencia que corrobore o factores presentes que avalen la verdad de la evidencia del niño, no puede ser aceptado. Aquí está otra claridad. El hecho que el niño esté exento no significa que de pronto no se llame un niño en juicio. Porque aquí se está hablando desde el punto de vista de la ley no ágil. Y un niño su testimonio puede ser útil, mas no es determinante. O sea, se necesitan otras cosas importantes que verifiquen o ratifiquen lo que dice. Sin embargo, en este tema, como dije, ese abogado puede enfrentar al final, pero en este tema también puede haber casos, creo yo,
en donde un niño se le puede confiar. A veces, y obviamente ahí está la labor de los que son los abogados. Aquí tengo otra cosa interesante que dice acá el señor Sori, dice que el abogado debe cuestionar muchas veces a ver si la persona cae en alguna contradicción. Por eso los abogados deben leer cada detalle en un juicio. Hay varias partes, procesos, parte de las personas y procesos son las secuencias de las declaraciones y las vías alternas que quedan cuando va sobre defensa o acusación al cliente. Por ejemplo, se abre la primera etapa y luego la segunda etapa y acierta y una sentencia. En esas etapas no se juzga, se juzga el poder permitido hasta, por ejemplo, recursos de revisión, el amparo, etc. Obviamente aquí un abogado podría ampliar muchísimo más todo el tema, pero obviamente esto no es un libro de leyes, esto no convierte en abogado a nosotros, pero nos da idea. ¿Por qué digo yo que de pronto puede haber variaciones o diferencias precisamente? ¿Se están escuchando mal? Me dicen que se escucha lejos. ¿Se escucha bien? Rap, permiso, Rap, sí, se te empezó a escuchar hace unos 2 minutos Sí, para sí, creo que acá. se aflojó el micrófono y ya se había volteado. Ahora sí me Ahí escucha sí. bien. Epa, y ahí está. Ajá. Se escucha. Ok, ok. Gracias, gracias. Entonces estaba diciendo que puede ser que incluso un niño, o sea, puede ser, yo creo acá, me parece haber escuchado casos donde, sobre todo a veces donde hay abusos eh, infantil y estas cosas, puede ser que el testimonio del niño puede ser muy tenido en cuenta. O sea, no es simplemente, porque el niño no importa. No dice la verdad, no. O sea, esto vuelvo al punto, es un tema general lo que estamos estudiando. General. Ya así como hay detalles en la parte legal, en la parte procesal, etcétera, mm, aquí solamente estamos viendo una teoría general, algo que nos permite entender, pero de manera simple, el testimonio de un niño necesitaría tener otro tipo de evidencias que corroboren eh, para que sea válido su testimonio. Pero en la ley civil, que de seguro está basado por lo que hablamos del derecho romano y otras cosas, de seguro que hay otros procedimientos que pueden haber excepciones en el que la fuerza de lo que dice el niño puede ser válido, y eso habría que mirarlo. Acá no tenemos aquí a la señora Sori, no sé si tenemos aquí a la señora Sori, yo miro. O de pronto Ulises, aquí está la señora Sori. Me Señora parece que Sori sí, nos puede aportar un poquitico sobre eso, ¿qué sabe usted sobre eso? Aquí ando, Raf. Sí, aquí estaba haciéndole Disculpe la bastante facha. publicidad. Ay, gracias. Sí, Disculpe la sí, facha que todavía estoy recogiendo mis cosas. sí, tranquila. A ver, Raf, los niños sí pueden testificar y se les hace Ajá, pruebas psicológicas de ajá, diferente, según sea el caso, ¿verdad? Eh, sobre todo en delitos graves, en el ujú, ámbito penal, que son los delitos pues que se persiguen, ¿verdad? De oficio. ujú, Este, las personas, incluso, Rabino, los que tienen síndrome de Down también. Hay procesos ujú, para conseguir que un síndrome de Down declare. O ujú. sea, Interesante eso. Ujú, hablaba de, hoy le hablaba de que en nuestro país, pues, hay muchas carencias, ¿verdad? En cuanto al apoyo de los recursos y todo eso, pero recursos para procesos judiciales. Ujú, económicos, porque, o sea, el país debería de apoyar. No sé si en sus ujú, países los compañeros tengan mucho apoyo. Aquí lo que hacen es que si es un delito perseguido de oficio, si es un violador, va a la cárcel. O sea, ujú, rápido lo matan y ya. O sea, ya después averiguas. Aquí como dicen, primero mata la vaca y después averiguan. O sea, por lo regular casi siempre hacen eso, violar los derechos humanos, porque en realidad ese es ujú. un buen abogado, pues defendería a su cliente aún siendo violador. Yo tuve un caso así hace Claro. muchos años y incluso me retiré prácticamente de eso por lo mismo, porque son muy Recuerdo que usted me complicados, consultó. sí, son muy Sí. complicados los Ujú, asuntos penales. Bueno, es que los delincuentes siempre andan amenazando y no anda uno, andan muchos. Tienen familia ujú, también.
tienen dinero, porque el delincuente casi siempre es el que tiene un poco más. Pero bueno, el síndrome de Down, rabino, sí, se le puede hacer pruebas psicológicas, incluso hay personas que los llegan a conocer muy bien. Otro síndrome de Down, incluso, que tenga un poquito menos de retraso. Mire, hay, por ejemplo, yo vi un rabino que tiene síndrome de Down. Él podría, y no mira, no, o sea, habla nada más. Creo que no sé si escucha, pero él, por ejemplo, es una persona muy inteligente. Hay síndromes de Down en diferentes niveles. Entonces, digamos que si una persona busca a alguien competente para hacer esa tarea, pues sí se pueden lograr muchas ventajas, igual que los otros tipos de trastornos, porque, por ejemplo, como los autistas graves, porque también hay niveles, el sordo, el ciego no podría testificar, sí podría, porque si él escucha, sí, porque pudo haber escuchado algo, voces. El ciego, tiene sus otros sentidos más desarrollados. Por lo tanto, sí se puede solicitar. Todo eso se hace, o sea, uno como abogado tiene que buscar en la parte de defensa o de lo contrario, todos los argumentos posibles. Tú tienes que imaginar, tienes que pensar de qué forma vas a hacer que esa persona te dé la información que necesitas. En todos los casos es así, y que digan la verdad, pues eso es lo que se busca. Ya ve que le decía yo, acá en nuestro país, el detector de mentiras, pues hasta donde yo vivía, eso no lo conocí yo. O sea, la verdad, según las literaturas y todo, pues que en Estados Unidos, que esto, que el otro. Pero estamos hablando de delitos ya muy graves y que las personas en verdad se meten, ¿no? De lleno, sus familiares y todo, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo, vamos a hacerlo, vamos. Sí hay forma, y requiere mucho tiempo, lleva proceso. Le puede sacar a la persona, la verdad. Usted mismo con la Torah nos ha enseñado que al final de cuentas el mentiroso siempre se equivoca. El mentiroso dice una cosa ahorita y puede pasar 6 meses y usted se da cuenta. Si usted, por ejemplo, siendo rabino, que no es abogado, se puede dar cuenta de alguien que ahorita le dice su vida que es de tal forma y al rato esa persona le va a plantear otra personalidad en sus palabras. Entonces, Sí, así uno se da nosotros cuenta. encontramos la contradicción. Todo abogado debe de buscar esas contradicciones. ¿Por qué me dijiste esto? Y presiona. Se trata de presionar al testigo, pues. Incluso Sí. al delincuente o al que cometió la grave. No, es que yo, por ejemplo, dice alguno, no, yo robé, o no robé, yo nada más estaba atrás de la puerta. Por ejemplo, en su primera declaración, o acompañé a alguien. Después al rato se contradice y puede decir, no, yo sí estuve, pero nada más atrás de la puerta, o me asomé 3 pasos. O sea, ya ahí ya está cayendo. Cuando una persona cae en contradicción, su declaración prácticamente es nula. Sí, de hecho, esa es la cuestión que usted me comentaba de que hay que indagar y volver a interrogar y Es muy buscar la largo. manera de determinar eso. Y mira que eso que usted dice es muy importante, o sea, de que de manera general, por eso que también en la Torá es así, o sea, que hay leyes que dice uno, bueno, tal cosa es así y es así, vamos a poner un ejemplo. Entonces, pero cuando hablamos de personas o dayanín, o personas que le toca resolver cosas, sobre todo en el tema de Dinei Nefashot, o sea, que tiene que ver con vida o muerte, o sea, con personas, se toman las cosas un poco más, obviamente más rigurosas, toman mucho cuidado, y puede haber puede pasar que se pueden valer cosas que normalmente no se valen, vamos a decirlo así. O sea, que se pueden Un tener en niño que, cuenta cosas que normalmente no se tienen en cuenta. por ejemplo, Rabino, un niño que quedó traumado porque vio un asesinato, a veces no hablan, pero dibujan.
y lo llevan con psicólogos y él a través de su dibujo dice muchas cosas. Los especialistas Ujú. saben y ellos hacen Así un es, mira que, dictamen. por ejemplo, Ellos sí, dicen, sí, perdón, diga. sí, ellos hacen un dictamen, o sea, en base al dibujo o a lo que el niño, hay niños que sus esfínteres los dejan de controlar Ujú, y todo este tipo de traumas que les quedan o algo, van con el psicólogo, los llevan, dibujan, los tienen ahí un rato. Entonces, en base a todo eso, los analiza y ya el psicólogo, especialista en la área que sea, ujú. dictamina, fulanito si es culpable. Claro, O mira que sea, sí, me hace acordar de, por ejemplo, de algo que trae el Shulchan Aruch en las leyes de Tarugot. Un comentario porque trae el Shah en la segunda alajá, que habla precisamente de una mujer, digamos, que fue capturada, que fue secuestrada y que de pronto está su hijo con ella, o sea, fue llevada con el hijo. Y de pronto la mujer es una mujer casada, obviamente, tiene su hijo. Y entonces se confía en el testimonio del niño sobre si la mamá fue violada o algo así. En un caso así se podría confiar, dice el Shah ahí, en el testimonio del niño, porque es un tema muy, o sea, es la vida de una persona, obviamente, determinar aquí, la vida también en cuanto a su desarrollo judío, etcétera. Entonces, mira que eso me hace acordar, y esto nos trae un punto para analizar de que todo lo que estamos mirando es como la punta del iceberg, como todo. Mira que desde el aspecto de las leyes civiles, vamos a decirlo así, la ley de los países, nosotros hablamos también con el tema de los niños o hablamos de manera general que puede ser que una persona que no tenga las facultades mentales, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, no sería válido como testigo de manera sencilla. Sin embargo, mira lo que dice la señora Sori. Puede ser que de fondo toque indagar un poco más y puede ser que se tengan que apoyar en el testimonio de este niño y obviamente lo van a buscar con cosas objetivas, me refiero a buscar procesos, estrategias para tener una certeza de lo que el niño dice, como usted dice, tú puede ser, puede ser con psicólogos, etcétera. Entonces, mira que acá en la ley judía también puede haber excepciones de fondo que conozcan los dayanim, que conozcan los que son jueces precisamente y que tengan que resolver asuntos de esa índole. Entonces, por ejemplo, el tema de una mujer judía, de que eso, no sé si conoce la historia también, Rabino Obadiah Yosef, de memoria, un gran sadik de Israel, le tocó el caso de mujeres agunot, que después de la guerra que tuvo Israel, en estos temas como la constitución del Estado, la guerra de Yom Kippur y otras cosas, hubo mujeres que no volvieron a ver a sus esposos. Entonces, esto en la ley judía se llama una mujer aguná, una mujer que o sea, que no puede volver a casarse, o sea, porque no se sabe si sigue casada o ya su esposo murió, o sea, el esposo está desaparecido, no sabe si lo mataron, no sabe si lo secuestraron. Entonces, esta mujer no puede casarse. ¿Por qué? Porque si el hombre está vivo, estaría pecando, ¿ya? Al estar con otra persona. Pero hay que buscar entonces la manera de saber, incluso indagar, y eso fue lo que hizo Rabino Obadiah Yosef. Yo le voy a mandar un video para que lo vean sobre la biografía no biografía, cuentan mucho de las grandes, o sea, la grandeza de este rabino. Yo lo admiro mucho al Rabino Obadiah Yosef, bendita memoria. Y le voy a mandar ese video donde muestran cómo él se ocupó de este tema que no es fácil, en verdad, cómo poder ayudar a esas mujeres que están allí y que también de pronto eran chicas jóvenes que quisieran rehacer su vida y no pueden rehacerla simplemente porque no hay una certeza si el esposo está vivo o muerto. Entonces ahí se requieren otro tipo de proceso, ahí se sumergen en las leyes y tienen que precisamente buscar la manera de resolver el asunto. Entonces, de seguro que es así. Mira, la señora Sori dice unas cosas muy importantes y es que también puede ser, yo no sabía eso, puede ser que un niño con síndrome de Down también sirve para testimonio y obviamente ella misma comenta de que hay otras cosas que analizar y de pronto procesos que se le hacen para poder descubrir qué es la verdad, etcétera, etcétera. Incluso lo que decía con psicólogos para que los niños también entienden. Todo vamos a resumirlo así, en tratar de sacar la verdad, que de eso es lo que se trata estos temas de justicia, juzgar según la verdad. Entonces, puede ser que incluso un niño
a pesar de que, como dice aquí, no sería una persona, está exento de testimonio, no necesariamente estamos diciendo que su testimonio no vale. Aquí dice incluso que si hay otras cosas que pueden apoyar su testimonio, esas otras cosas se pueden entender entonces como estrategias de los psicólogos o procesos para ayudar a que a descubrir si el niño está diciendo la verdad, o etcétera, etcétera. Entonces, ahí donde estamos diciendo que eso le da validez al testimonio del niño. En el caso acá de lo que decía, el Shoharu pone ese ejemplo de un niño que él dice, mi madre, ella no estuvo con nadie, entonces se le cree al niño, dice, a pesar de que la Torah misma está diciendo que el testimonio de un niño no es válido, pero en un caso así, dice el Shach, que es por tema de vida, o sea, el tema de que se le puede dañar la vida completamente a una persona aquí, y por eso en esos casos extremos se podía confiar, en ese caso específico, dice el Shach, el Shiftei Cohen, en un niño. O sea, para mí, ahora que me acuerdo de eso, que yo, no, como dije, no soy experto en leyes, o sea, porque leyes me refiero a ser Dayan, yo no soy Dayan. Entonces, pero me hace acordar de esto y me hace analizar de que sí, que puede que hay cosas de fondo que tal vez, obviamente, los Dayanim de Israel tienen que sumergirse dentro de lo que son las leyes y hacer que las leyes se cumplan, obviamente. Y la verdad que muy bueno el aporte, señora Sori. La voy a necesitar Hay mucho en una estas clases. película, Rabino, que no recuerdo cómo se llama. Yo soy bien despistada porque hago muchas cosas, me parezco a mi rabino. Ahorita todavía estoy recogiendo mis cosas, Rabino. Esos son los alumnos míos. Discúlpeme, es que yo vendo pizzas en la tarde, pues, y ahorita estoy todavía recogiendo mi mesa, mis cosas en la cocina. Entonces, hay una película, Rabino, de un Down legal. Voy a buscarla, no me acuerdo cómo se llama, pero es de él encubre a su hermano. Haga de cuenta que su hermano lo obliga a robar. Y como él es Down, pues él aprende, el Down aprende y casi igual que normal. Pues yo lo vi, le digo, ya me sorprendió mucho lo de ese rabino Moshe, que por ahí aparece también, no sé si los compañeros lo han visto y han visto sus videos maravillosos, la verdad. Yo cuando tengo el ánimo caído lo pongo y digo, todos podemos, a mí me ayudó mucho. Y este muchachito en esa película, él aprende a robar porque su hermano le dice que va a hacer esto, esto y esto. Entonces de repente cometen un asesinato, pero lo hace el hermano, pero le echan la culpa a él. O sea, y él no quiere, él se echa la culpa, él no quiere decir que es su hermano. Está muy bonita, voy a ver si la encuentro, no recuerdo el nombre, si no se los decía ahorita. Lo voy a buscar y ya les voy a decir cómo se llama, para que un día la quieran ver. Da mucha ternura esa película. No veo casi bueno, por favor. Sí, Ramiro. Sí, Gracias, bueno, por David. favor nos comparte ahorita o mañana cuando pueda compartir el nombre de la película o la película, si se puede compartir el enlace, sería bueno. Y bueno, Sí, David, lo voy a buscar. sí, por el momento dejamos aquí por hoy. De momento vamos a terminar la clase aquí hoy. No sé si tienen alguna cosa que comentar, además de lo que ya nos ha ayudado muchísimo, nos tendrá Sori también. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Gracias, Rap. Gracias por la clase. Y yo quiero hacer una mención nada más con respecto a películas que tienen ese detalle y que el tema legal es bastante delicado en ese tipo. Hay otra película que se llama Yo Soy Sam. Es una persona que tiene síndrome de Down y que se ha hecho cargo de su hija, que llega el momento en el que sus capacidades ya no le permiten continuar teniendo la custodia de su hija legalmente y se tiene que demostrar ante un tribunal que tiene las posibilidades para poder tener, las posibilidades no, las aptitudes para poder mantener y cuidar y vigilar por el bienestar de su hija. Es también una película muy padre y que también habla sobre una persona que está frente a un tribunal y que tiene problemas de síndrome de Down. Es muy bueno. Tarea también, compartirla en enlace. O bueno, vamos a decirle, si comparte por el grupo también. Muy bueno. Sí, claro Al que otro sí. día salió una película aquí, creo que fue la señora Sori también, que habló de unas mujeres también que trabajaron para la NASA. No sé si se acuerdan que también fue en esta clase o en otra clase, no me acuerdo de las clases que damos, que son varias. Y también la descargué, me la vi con mi familia también, la verdad, y que es muy buena película.
Entonces, bueno, ahí no, hay que dar la tarea de compartir esos nombres por el grupo. Claro que Adelante, sí. Francisco. Estimado Francisco, adelante. Muchas gracias, querido Rap. Querido Rap, muy hermosa la clase, muy interesante, la verdad. Y quería nada más comentar algo muy básico, muy básico, la Sí. verdad. Es sobre el tema de la inclinación. Se enfoca o su propósito es hacer que la persona no busque, no busque los límites y las restricciones, sino que tenga rienda suelta a hacer todo lo que quiera. Pero justamente este tema, algo como se entrelaza muy importante, el tema de leyes no ágiles, es conocer los límites y las restricciones, los derechos y las responsabilidades. En los testimonios que sean verdaderos y un testimonio versus a un testimonio falso, y sobre todo cómo la ciencia incluso apoya esta inclinación hacia el bien, o sea, de conocer los límites y las restricciones. Por ejemplo, como usted dice, o sea, realmente no sé mucho de leyes, pero acá en Estados Unidos, cuando hay casos extremos, serios, también se apoyan en la ciencia. Existe algo que no sé si existe en otros países, por ejemplo, le nombran el suero de la verdad, donde a un criminal se le permite inyectar una sustancia y entrar en un trance no sé en qué nivel de dormido, despierto, pero le hacen preguntas y logran sacar la verdad a la persona. Incluso también existe algo que lo ponen a escribir una carta, un papel, y de acuerdo a la forma que escribe, delata la verdad. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo serio que es, lo bonito es estudiar todos esos temas de las leyes, es precisamente cuando Ágida estudia estos temas de conocer los límites, las restricciones, en realidad está conociendo la esencia, y voy a decir esta palabra, enfocarla, la esencia de la inclinación al bien. Porque la esencia de la inclinación al bien es que el ser humano conozca sus límites, sus restricciones, que no puede hacer lo que quiera, lo que le venga en gana, sino que el Eterno lo creó con límites y restricciones. Y la verdad, estas clases son maravillosas porque nos llevan a eso, a acercarnos a conocer al Eterno. Cada uno puede percibir a Dios de diferente manera, y de hecho Dios es inapercibible. O sea, a Dios no podemos conocer, pero sí podemos conocer sus límites, sus restricciones, y eso es conocer a Dios. Que Hashem los bendiga. Hola, acabó, muy bonitas palabras, la verdad, muy buena reflexión, muy bonito, Francisco, la verdad. Y mientras te escuchaba, me acordaba también precisamente de algo que yo le comenté a la señora Soria hace años, que ella me comentó, porque ella, no sé si todavía ejerce, creo que sí, en algunas cosas tal vez, pero lo que pasa es que trabajar con personas que están, digamos, acusadas por algún delito. Precisamente yo le decía, mire, usted tiene una labor muy importante, le decía yo, que es precisamente, usted no puede, porque dentro de las mismas leyes establecidas, los abogados se valen de ellas para incluso, como dijo ella, para pasar por inocente una persona que realmente es culpable, porque al final de cuentas el trabajo del abogado, lastimosamente, como se ve hoy día, no es en aras de la verdad, no es en aras de la justicia, sino en aras de trabajar para su cliente. Entonces, si el cliente es un delincuente, él tiene que demostrar que no lo es. Y ese es el problema al mismo tiempo, el problema de estas leyes, o sea, el aspecto de NIN, que es una de las cosas de no pervertir la ley, y al mismo tiempo la responsabilidad tan grande que tienen los abogados. Y yo le decía a ella, mira, un abogado que conoce las 7 leyes noajidas debería primeramente tener una muy buena comunicación, le decía yo a ella, con un dayan, o sea, con un juez, puede ser en Israel o cualquier otro lado, pero que ese abogado, o sea, se ve en el reto precisamente, le decía yo, de si ya estudió derecho, ahora tiene que complementar todo ese derecho con temor al cielo. O sea, y yo le decía, primeramente usted tiene que indagar a ver si la persona en verdad, si es una persona que usted se da cuenta que no es no es inocente, pues no es bueno hacerse cargo de ese caso. Pero ella dice algo interesante y es complicado, sobre todo porque a veces, incluso como abogados, las personas pueden correr peligro con estas personas que son criminales, tienen familiares, tienen dinero, como ella decía. Entonces, es una labor muy linda, muy importante, una labor que es como precisamente lo que estudiamos, que decía el Rambam,
que es para hacer que se guarden las otras leyes, decía Rambam, este tribunal de la ley de justicia, pero eso implica precisamente estar en un punto de sabiduría y de comunicación con los sabios de Israel bastante alto para que la persona pueda juzgar también siendo temeroso al cielo y no solamente valiéndome de los huecos en la ley para yo hacer pasar a alguien por inocente cuando no lo es. Entonces es un tema complicadísimo y yo le decía a ella, tiene que tener contacto con alguien que sea un dayan, la verdad, para que te consulte un caso, por ejemplo. Salió este caso, la persona es así, entonces yo ahí estoy incapacitado para opinar, pero un dayan va a orientarla. Y es algo donde todavía seguimos al punto de que esto está muy, este tema de la ley de energía está todavía muy, digamos, apenas empezando a abrirse campo, porque todavía no ha llegado esa apertura, por lo menos que yo sepa, de tribunales rabínicos trabajando con tribunales de justicia en casos así, o con abogados, ¿ves? Entonces, estamos apenas comenzando un camino largo, pero ser abogado es una responsabilidad muy grande dentro de lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley y de la justicia, y que Hashem tiene una responsabilidad muy grande los que se dedican a esta labor. Y sí, muchas gracias, Francisco, gracias a todos, la verdad, por todo, muy enriquecedor también, yo aprendo, aquí aprendí muchas cosas con la señora Sori también, y muy enriquecedor todo, Baruch Hashem. Les deseo una bonita noche, gracias a todos, gracias a la Fundación, gracias a Israel también, y bueno, seguimos en contacto con la ayuda de Hashem. Muchas gracias, Rab, gracias a todos. Gracias por la clase. Gracias, Rabino. Gracias. Muchas gracias, Rab. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Saludos. shalom.